estamos de vuelta en Cátedra Médica y conversamos con el doctor Ángel González Medina y hablando de hipertensión y su asociación con los trastornos cognitivos. El doctor Ángel González Medina, recordarle que lo encontramos en Abel González de la Lincoln y en Hospitén Santo Domingo 809 541-0455 809-541-0455. Ahí podemos encontrar al doctor Ángel González y Medina. Doctor, usted mencionaba algo que me preocupa un poco y es el tema de pacientes hipertensos en edad productiva aún, 40 años, que pueden presentar trastornos cognitivos por el descontrol de la hipertensión arterial. Entonces me gustaría que pudiéramos hablar de esas manifestaciones que quizás yo pueda pasar por alto, que me pueden hablar de que por la presión arterial descontrolada estoy teniendo un daño cognitivo que debo ponerle atención. Sí, fíjate, hay una zona gris muchas veces que si tú no conversas con el paciente no te das cuenta. Es cuando tú comienzas a ver que el paciente no entiende lo que tú le estás explicando o lo interpreta de otra manera. Tú dices, pues bueno, este paciente está comenzando, tiene problemas. O la esposa acompaña al paciente o el esposo y dice, bueno, yo noto que él a veces va por la calle como que se pierde, como que como que no pone atención. O comienza a tener que tú le dices una cosa y después tú vuelves y se la repites porque él no la recuerda. Comienza a tener problemas o déficit de memoria. Eso es lo que se llama déficit de memoria. Olvidar cosas, palabras. Exacto, cosas comunes. Todos tendemos a olvidar. Sí. Pero cuando eso se hace muy común, con cosas que son cotidianas, tú comienzas a detectar. Y claro, eso va empeorando porque entonces el individuo va a llegar un momento que ya puede tener una conversación que no es coherente o no se acuerda de lo que le dijiste o él mismo te repite lo que te ha dicho varias veces. Entonces tú comienzas a tener, bueno, por aquí hay algún déficit que debe tener problemas. Claro, esto puede ir empeorando en la medida en que hayan otras condiciones clínicas, por ejemplo, o factores de riesgo, la diabetes, la insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? La insuficiencia cardíaca tiene un problema también de disminución de la perfusión sanguínea. Entonces, a eso, por ejemplo, la insuficiencia renal puede asociarse también con ese trastorno. Y o sea que si es ese paciente que por el descontrol de la hipertensión también tiene tema renal, ahí ya tiene un factor agregado. Se acentúa. Incluso se ha visto en algunos estudios que se han hecho que los pacientes que más se observa, donde hay una mayor prevalencia o posibilidad de observar este trastorno, es en aquellos que se le está realizando hemodiálisis. Entonces, fíjate cómo inclusive el paciente puede tener un daño renal, pero todavía no es severo, pero la cosa empeora cuando entra entonces a esta etapa de mayor severidad. Algo muy importante y clave, otros factores de riesgo, el problema de los lípidos, que la gente no le da importancia, el colesterol, que cree, como yo digo, que tener un valor de referencia normal de acuerdo al laboratorio, no, va a depender de su riesgo. Y tenemos que tener una dieta balanceada y un manejo adecuado de nuestros factores de riesgo. Porque los pacientes lo que quieren es no tomar medicamentos. Primero porque tiene un costo. Segundo porque es una incomodidad. Entonces todo depende de la educación. Por eso es que hay que educar y enseñar sobre todas estas condiciones en las escuelas, no en la universidad, en las escuelas. Claro. Para que la gente comience a captar el conocimiento y aprenda a prevenir enfermedades y a prolongar su vida, pero con calidad de vida inclusive. Entonces, esto es muy importante porque la gente no sabe que la hipertensión, en un momento dado, por el daño que causa a nivel vascular, produce inflamación, daño inflamatorio. La gente yo creo que desconoce mucho de lo que provoca la hipertensión a nivel sistémico en todos los órganos. Claro, porque va dañando los vasos. Y los vasos son los que aportan el oxígeno y otros componentes que son importantes para la función de cada tejido y cada célula. Y esto es clave, esto es muy, muy importante que la gente lo entienda. Fíjate que, obviamente, hay personas jóvenes que uno se va dando cuenta. En tu misma casa, uno como médico, si tú tienes un familiar y dices, algo está pasando, con pacientes que tú dices, pero él no entiende lo que yo le digo.
tengo que repetírselo varias veces. Entonces, no era así. Entonces, ahí comienza. Hay gente que tú le comentas algo y olvida. ¿Qué fue lo que tú me dijiste hace un rato? Hace un rato. Entonces ya por ahí hay que comenzar a poner atención. Si se hace reiterado, hay que comenzar a poner atención. Entonces, doctor, ese paciente hipertenso que está entre 40 y 45 años, que comienza a notar que se le van olvidando cositas, que olvida palabras, que no tiene quizás coherencia en algunas conversaciones, ¿qué medidas tomar para evitar que ese trastorno cognitivo siga avanzando y cómo entonces trabajar la parte de la hipertensión, el trastorno cognitivo de manera integral? Sí. Fíjate, es bueno recordar y dejar claro que es cierto que se puede presentar a los 40, 45, pero en la medida que va avanzando de edad, se va acercando a los 60, se va haciendo más frecuente. Claro. ¿Por qué? Por el tiempo que tiene de no control adecuado de la presión arterial. El daño es mayor. Entonces, eso es trascendental. Entonces, esos pacientes hay que evaluar dentro de lo que tenemos de conocimiento en este momento, cuáles pudieran ser, primero, detectar la enfermedad. Segundo, que muchas veces yo tengo que hacer eso para demostrarle al paciente que tiene enfermedad vascular. Y vamos que a ver, que ¿qué hace usted? Entonces lo que estamos haciendo ahora es que tú dices, bueno, vamos a hacer una resonancia de cráneo para ver si hay cambio en la sustancia blanca que se va desmielinizando, va perdiendo la envoltura y se ven unas manifestaciones, se ven microcalcificaciones que tú puedes decir, bueno, ahí hay lesión vascular, que eso los radiólogos lo definen de otra manera y usted tiene que interpretarlo. Entonces, cuando te llevan a la imagen, tú pones la imagen y le dices al paciente, mire, eso es lo que usted tiene. Y si usted no detiene eso, usted va a seguir desarrollando daño y va a terminar con una demencia vascular que puede ser más temprano que lo que debiera desarrollarse. Y por eso vemos que hay personas que obviamente, dependiendo del riesgo que tienen, del manejo que hacen, retardan el desarrollo de esta enfermedad. No hay, obviamente, una correlación lineal porque hay otros factores de riesgo que si usted no los tiene... Para trastornos cognitivos. Exacto. Y para el daño vascular. Y que entonces eso, como la diabetes, como el problema de los lípidos, otras condiciones, que a veces no es el colesterol, por ejemplo, la lipoproteína A, que se recomienda que algo sea alguna vez en la vida hay que hacérsela a la persona porque es un trastorno, es una partícula lipídica que transporta colesterol, que se hereda genéticamente. Entonces, si usted no sabe que la tiene, usted se va a dar cuenta tarde cuando ya tiene enfermedad vascular. Y ya lo que usted puede hacer es mucho menos por ese paciente, porque hay cambios que no se van a modificar. Y hay cambios anatómicos que van a ser irreversibles, que usted lo que puede hacer es detenerlo. Usted hablaba al inicio del programa del tema de... costo de los medicamentos y todo lo demás. Eso hace que el paciente muchas veces por falta de recursos no pueda adherirse correctamente a un tratamiento. Entonces, ¿cómo influye esto también en el tema de que el paciente tenga un riesgo mayor de poder tener un trastorno cognitivo? Antes la importancia de de seguir esa parte, Lisania, es bueno señalar que también uno a veces comienza con un Doppler de carótida para demostrar que el paciente tiene enfermedad vascular. Eso es lo primero que hacemos, porque es menos costoso, es más accesible, la gente no le tiene miedo que meterlo en un resonador, que entonces hay personas que tienen claustrofobia, aunque ya hay resonadores en el país, los dispositivos que son abiertos y que eso no le causaría claustrofobia y que la gente se lo puede hacer. Todo esto uno lo va evidenciando y buscando en la medida en que vayamos detectando y en la medida que vamos revisando a nuestros pacientes cada cierto tiempo de manera precisa, de manera objetiva, que podamos detectar a tiempo el daño. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos y lo que hemos hablado incluso en off, es decir, fuera del aire? Hay un problema de accesibilidad a los medicamentos. Hay un problema no solamente de accesibilidad, sino de calidad de los medicamentos. La accesibilidad porque no se le dan, el paciente no lo puede obtener, no lo puede comprar, el costo. Tenemos disponibilidad de muchos medicamentos que quizá no tienen la calidad y eso también es un elemento importantísimo porque a veces son más costosos los que son los ideales. Eso no quiere decir que no haya productos genéricos buenos de calidad, pero hay que auditarlo. Hay que hacer estudios para demostrar que tienen la calidad, que tienen una bioequivalencia, que son bioequivalentes a los originales y que a los pacientes se le pueda. En España se ha logrado algo muy importante
y es que los productos genéricos y los originales son el mismo precio. ¿Por qué? Porque el Estado tiene una seguridad social fuerte y tiene que comprar los medicamentos. Entonces, el paciente, ¿quién compra medicamentos? Quien no tiene seguro, pero no hay inequidad. Exacto. Porque aquella persona que vive en España, que no tiene un seguro médico o que llega a España, puede comprar un medicamento por el mismo precio que lo compra el Estado. Claro. Entonces, y eso yo lo he vivido porque lo he comprado para traerlo a amigos, y pacientes míos que viajan a España, que tienen familiares, cómo compran medicamentos y se dan cuenta que el costo es totalmente abismal. ¿Y por qué? Porque hay una seguridad social fuerte, de protección al individuo, de protección al ser humano. Entonces, eso tenemos que lograrlo alguna vez, Sí, pero eso se logra con una seguridad social fuerte. Entonces, porque aquí los medicamentos son muy caros, sobre todo para el poder adquisitivo que tiene la gente hoy día. Y esto es fundamental. Bueno, en cuanto al tipo de medicamentos antihipertensivos, se han hecho estudios. Se necesitan grandes estudios donde se han comparado, incluso pequeños estudios con diferentes medicamentos que no se vieron una diferencia muy significativa entre uno y otro. Sin embargo, en los últimos tiempos, los estudios más recientes, hay dos cosas importantes. Primero, con estudios de intervención se ha demostrado que aquellos pacientes que controlaron mejor su presión arterial tuvieron menor probabilidad de desarrollar trastorno cognitivo. Dos grandes estudios. Los médicos, o los cardiólogos sobre todo, y los internistas saben de lo que estoy hablando. El estudio SPRINT, el estudio Infinity. Entonces, eso ya es importante. Claro, y lo otro es que se ha observado, en comparación, se compararon medicamentos que son bloqueadores, dos tipos de medicamentos que son bloqueadores del llamado sistema renina-angiotensina-aldosterona, que tiene que ver con la regulación de la presión arterial, que uno de ellos fue superior a otro, los llamados bloqueadores de receptores de angiotensina frente a los inhibidores de ECA, es decir, los valsartán, el candesartán, propiamente muy dicho, comparado con un lisinopril, se observó que tuvo una relación más significativa en reducción de la probabilidad de desarrollo de trastorno cognitivo. Pero para esto se necesita una mayor cantidad de pacientes, estudios comparativos, y creo que ya eso se debe estar haciendo. Y parte de lo que yo presenté hoy en esa figura demuestra que hay un interés a nivel mundial de detectar más temprano los daños que causa la hipertensión arterial. Entonces, muy importante detectar temprano la hipertensión y tratarla adecuadamente. No descuidarse los pacientes hipertensos. Aquí cada miércoles del corazón el doctor Ángel González Medina da estas recomendaciones porque ya hemos visto, el riesgo no es solo cardiovascular, no es solo los riñones, sino que también usted puede tener daño cerebral, que aquí el doctor Amaury García ha dicho, el 90% de los ACV se pueden prevenir con un control adecuado a la presión arterial. También está el tema de los trastornos cognitivos. Así que desde aquí la intención es que usted pueda hacerse consciente, pueda cuidarse, adherirse a su tratamiento, darse seguimiento con su cardiólogo para evitar estas complicaciones a futuro. Doctor, agradecidos como cada miércoles de estos programas tan interesantes que llevamos a la gente que nos escucha. Bueno, yo muy satisfecho poder llevar a la población estos conocimientos y sobre todo estimularlos a que se chequeen, a que tomen sus medicamentos, que pidan si tienen que pedir para tomar su medicamento y controlar su presión y poder vivir con mayor calidad y por mayor tiempo. Así es. A ustedes gracias por el favor de su sintonía. Será hasta mañana cuando nos reencontremos aquí, Cátedra Médica, este espacio en donde la salud merece respeto.